Vamos ahora, hermanos, a comenzar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esta enseñanza del día de hoy, hermanos, la mujer virtuosa es bondadosa. Vamos a hablar del tema de la bondad, una práctica, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios, que se encuentra en la Escritura en muchos, pero en muchísimos aspectos, no solo para la mujer, pero vamos a enfocar, hermanos, en lo que la Biblia menciona respecto a la mujer. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, ya que estamos hablando de lo que son las virtudes de la mujer. Y hoy estamos hablando de este precioso tema. Vamos a tomar como base bíblica el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 20, hermanos. La palabra de Dios nos dice de la manera siguiente, ¿verdad? Nos dice: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Lo leemos una vez más. Dice: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Señor, hermanos, añada bendición a esta palabra el día de hoy para nosotros. La mujer virtuosa es bondadosa. Esperamos que Dios bendiga la vida de todos los hermanos que nos sintonizan esta mañana aquí en la Florida, allá en Georgia y también allá en Carolina del Norte. En cualquier lado, hermanos, que usted se encuentre, si va rumbo a su trabajo, si ya está en él o si está en casita, Dios le bendiga grandemente a todos ustedes. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué es la bondad, hermanos? La bondad es una cualidad que debemos tener los seres humanos. Se refiere a ser bueno, a ser benigno, dice el concepto, a tener amabilidad con los demás, a ser cordial, hasta cierto punto a ser generosos, desprendidos, vaya. Otros le llamarían espléndidos, desinteresados. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que usar de franqueza para esto. Tiene que nacer de un corazón que es generoso por naturaleza. Bendito sea el nombre de Dios. Que es noble. Bendito sea el Señor. En la alta sociedad le llaman las personas altruistas, ¿verdad? Pero en realidad el concepto se basa en ser bueno, pero ser bueno de todo corazón, porque la persona buena del buen tesoro de su corazón dará a otros. Y se supone que, yo no sé a qué se refería o en qué miraba esto Salomón, pero él dice que la mujer virtuosa alarga su mano al pobre. Bendito sea el nombre de Dios. Y es que pobres, dijo Jesús, siempre tendremos en medio de nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El pobre es la persona que está necesitada, o sea, los que no tienen lo necesario para vivir. Bendito sea el nombre de Dios. Son esas personas que están desprotegidas. Comúnmente se le llaman los indigentes. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Son personas que tienen escasos recursos o tienen recursos insuficientes. Bendito sea el nombre de Dios. Y personas como este tipo encontraremos en todas partes del mundo. Jesús habló de esto, dijo que los pobres siempre estarían en medio de nosotros. Personas que lo que no tienen quizás es lo completo, tienen algo pero lo tienen de manera escasa, de manera corta, de manera que les falta, hermanos. Por eso se titula los que tienen insuficiente, porque no tienen como otros. Es que en esta vida, hermanos, están los ricos y los pobres. Bendito sea el nombre de Dios. Los ricos, por el contrario, tienen abundancia. El pobre vive necesitado. Bendito sea el nombre de Dios. Y vemos personas así,
alrededor del mundo, hermanos. Siempre tenemos un vecino o un amigo o un familiar o alguien que se presente con algún tipo de necesidad. Entonces la Biblia dice, ¿verdad?, que la mujer virtuosa tiene ese corazón generoso, lleno de bondad, ¿verdad?, lleno de benignidad y cordialidad para dar a los demás. Y hasta cierto punto, hermanos, la Biblia nos demanda hacer estas cosas, hacer buenas obras, porque estas son obras, hermanos amados, y la Biblia nos demanda hacer esto. Dice tantas cosas y tantas promesas, hermanos, que nos habla la palabra de Dios de este punto. ¿Por qué? Porque lo primero que dice es que debemos contribuir, ¿verdad?, para las necesidades. Dice especialmente en el caso de los creyentes, de los santos, que debemos, dice Romanos capítulo 12, hermanos. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 13 nos dice que nosotros debemos compartir para las necesidades de los santos, que debemos practicar la hospitalidad. Cosas como esas, hermanos, la Biblia nos dice, Proverbios 19:17 nos dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Bendito sea el nombre de Dios. Este versículo me impacta tanto, porque pocas veces nosotros entendemos que cuando somos generosos con alguien, le estamos haciendo un préstamo a Dios. Es que Dios, hermanos amados, como Él es el que tiene el control de todas las cosas, el dominio de las cosas. La Biblia dice que Él manda en el ejército del cielo, en el ejército de la tierra y en el ejército, hermanos, que está en todas partes, lo que está debajo de la tierra, debajo del agua, lo que está en todos lados. Dios es el que gobierna. Y hay una parte que la Biblia encamina a mencionar a este tipo de personas, donde menciona a las viudas, a los pobres, a los menesterosos, por ejemplo. ¿Quién es un menesteroso, hermanos? Lo mismo, uno que le falta, alguien necesitado, alguien que carece de una cosa o de muchas cosas. En realidad, el menesteroso es ver a un indigente. Es lo mismo, una persona, bendito sea el nombre de Dios, que está en necesidad. Y el Señor habla de que quien tiene cuidado de estas personas, de los huérfanos, de las viudas, de los pobres, de los menesterosos, es Dios. O sea, Dios se encarga, porque se supone que estas personas son las que tienen mayor carencia. O sea, cuando nosotros vemos, hermanos, por ejemplo, a una persona, cuando le faltan los padres, vea, ¿cómo le llaman a un niño así? Un niño que está en desamparo, un niño huérfano. Uno sabe que el que suple para los hijos son los padres. Una vez que le faltan los padres, se supone que esa persona va a sufrir carencias. Lo mismo la viuda debe sostenerla, dice la Biblia, el marido. Después que falte el marido, deberían sostenerla algunos parientes cercanos, dice Pablo, hermanos, en la carta de Timoteo. Pero a falta de eso, le da orden a la iglesia que se encargue de estas cosas, y luego individualmente el Señor trata con cada uno de nosotros en su palabra, independientemente de esto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que este tipo de personas siempre iban a estar en medio de nosotros. Y aunque ahora, hermanos, al parecer hay abundante comida en el mundo, no quiere decir que todo el mundo vive bien. Quiere decir que algunos viven bien, pero que siempre va a haber gente que tiene algún tipo de necesidad o que carece de alguna cosa. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y ahí es donde entra, hermanos, el poderoso plan de Dios, cuando nos dice en la palabra, hablándonos a cada uno de nosotros: a Jehová le presta el que da al pobre. O sea, no es que le estamos haciendo un préstamo al pobre, no, al pobre es que le damos.
Y a Jehová, la acción dice, a Jehová le estás prestando. Y él dice, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, dando a entender que recibirá el pago por eso, por la acción que se ha hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Y en cuanto a eso, hermanos, qué maravilloso es saber, hermanos amados, que la palabra de Dios tiene estas verdades para nosotros, que nosotros debemos, hermanos, aplicarlo. Hoy vivimos en un mundo, hermanos, donde lo que abunda es la desconfianza. Bendito sea el nombre de Dios. Desconfiamos de todo el mundo y pensamos que darle a una persona, hermanos, estamos contribuyendo a cosas malas a su vida. Hasta cierto punto la Biblia no dice que nosotros debemos fijarnos en eso. Da compasión, claro que sí, entra el lado compasivo de nosotros cuando vemos que un indigente, aparte de que está en carencia, está dedicado a un vicio, está quizás en drogas o está en vicios de alcoholismo. Da compasión y muchas veces somos prontos para juzgar estas cosas, pero detrás de esos seres humanos hay historias dolorosas quizás, que no conocemos, que no sabemos, que están ahí, pero que realmente nosotros somos mandados o somos, hermanos, exhortados para hacer este tipo de obras. Y él dice, bueno, a Jehová le presta el que da al pobre. Bendito sea el nombre de Dios. Y la Biblia da un ejemplo bien hermoso de una mujer, especialmente como estamos hablando en el área de las mujeres. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Da el ejemplo de Dorcas, hermanos. Hechos capítulo 9, verso 36. La Biblia dice que había una mujer entonces en Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no te tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviendo al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor, dice la Biblia en Hechos 9, 36 al 42. Esta historia, hermanos, es impresionante porque en tan pocos versos dice tantas virtudes y cualidades que tenía esta mujer. La Biblia dice que ella era una mujer discípula, o sea que era seguidora del Señor. Y esta abundaba en buenas obras y en limosnas. Ella, hermanos, practicaba lo que estamos predicando esta mañana. Ella era una mujer que le gustaba ayudar a toda la gente necesitada, especialmente a las viudas, dice, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de ella? Bueno, que ella se encargaba, hermanos, de socorrer a mucha gente. Era dadivosa, era una persona que donaba. La Biblia dice ahí que ella abundaba en limosnas que hacía. Y cuando la gente daba limosnas es cuando la gente da caridad, da donaciones o donativos. Era dadivosa, socorría a los necesitados, ¿verdad? Encomendaba a las personas
a darles ánimo y aliento. Dice la Biblia que ella abundaba en buenas obras. Estas cosas son impresionantes en la Escritura. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí, hermanos? Que no solamente ella era una mujer discípula común, era una mujer que practicaba lo que dice el Proverbios capítulo 31. Desde el tiempo antiguo, hermanos, las mujeres practicaban hacer costureras. Esta mujer le gustaba hacer túnicas y vestidos. O sea que vestía a la gente, hermanos, en necesidad, y hacía, dice, cuando estaba con ellas. ¿Por qué, hermanos? Porque era una mujer que se dedicaba, ¿verdad? Como dice el Proverbios, hermanos, 31:13, a buscar lana, a buscar lino, ¿verdad? Y con voluntad trabajaba con sus manos, como dice la Biblia, que ese es un requisito de las virtudes de una mujer. O sea, no era solamente que era bondadosa, también era muy trabajadora, tenía la cualidad de que le gustaba la diligencia en el trabajo. Aparte de eso, era una mujer, bendito sea el nombre de Dios, que operaba como costurera, haciéndole vestidos a la gente pobre en la ciudad de Jope. Bendito sea el Señor. Era una mujer, hermanos, que según la palabra de Dios tenía muchos talentos, era muy capaz. Ella tenía una persona que tenía actitud emprendedora, que se le facilitaba desarrollar su habilidad, tenía ingenio, tenía inteligencia, era entendida, era capaz. Y eso, hermano, lo puso a la obra de Dios. Lo puso a la obra de Dios. Muchas veces nosotros, a la hora de ser bondadosas, pensamos que todo redunda en plata, cuando realmente no debe ser así. Yo recuerdo un tiempo a mi mamá, cuando yo era bien jovencita, a mi mamá no sé, hermano, la gente de antes no es que tenía la gran cantidad de dinero. Yo no vengo de un hogar de dinero, hermano. Nosotros teníamos lo necesario. Podríamos decir que no estábamos en la categoría última de la pobreza, pero no era que teníamos tampoco para regalar. Pero mi mamá, yo no sé cómo hacía abundar el alimento. En mi casa siempre había una cantidad de gente. Éramos 6 hermanos de padre y madre. Habían 2 hermanos de un matrimonio anterior. Éramos 8 hermanos dentro de la casa, 2 abuelos y los 2 padres. Y todos los días se cocinaba una barbaridad de comida. Y siempre había para la gente que llegaba de visita, los que pasaban vendiendo. Si llegaba un sobrino, si llegaba cualquier cosa. Yo decía, ¿de dónde abunda tanto la comida? Pero tiene que ver con los talentos que la gente tiene, lo que aplica, el amor con que hace las cosas. Porque muchas veces no tiene nada que ver el punto de tener abundante plata. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene que ver con que las personas tienen talentos y eso lo ponen a buena disposición para hacer obra. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios es el que da las capacidades, los ingenios, la inteligencia, el entendimiento. Hermanos, que la gente se vuelva lista en un talento. Bendito sea el nombre de Dios. Esto debe motivarnos a nosotros como creyentes, hermanos, a pensar que en algo somos buenos. Bendito sea el nombre de Dios. A pensar que lo que Dios nos ha dado, lo ha dado también con un propósito. ¿Sabe que Tabita, que era el nombre de ella, en realidad, como dice la Biblia, ¿verdad? Tabita, el concepto, hermanos, dice, bendito sea el nombre de nuestro Dios, el concepto dice que Tabita significaba gacela. Fíjese, y cuando usted estudia el término gacela, que es el referido a un animal, no es que ella lo era, sino que es referido al temperamento de ese animal, o sea, a la docilidad, al carácter que ella tenía. Era una mujer con una personalidad y una naturalidad, hermanos, dócil. O sea que era una persona que con agrado hacía lo que se le mandaba hacer. Era una persona que con facilidad se podía
hacer sentir la necesidad del otro. Era manejable, era mansa, era apacible. O sea, imagínese a Tabita o a Dorcas, hermano, una Dorcas en nuestra iglesia, hermanos, así. Y mi mente vuela, hermanos, cuando yo leo la escritura. O sea, de esas personas que son extremadamente dóciles o son apacibles, hermano, mansas, porque la Biblia nos manda a tener como fruto la mansedumbre, y para ser manso hay que ser quieto, hay que ser sumiso, hay que ser obediente. Bueno, Dorcas era así. Y era una mujer, hermanos, que era dócil. Eso, fácilmente se dolía de las necesidades de los demás. Y por eso es que dijo, ella, yo me imagino que tanta plata no sé si tenía. Lo cierto es que la Biblia dice que ella hacía túnicas y vestidos. ¿Sabe lo que es que le regalen un vestido a alguien que tiene necesidad? ¿Sabe lo que se siente cuando llega la época del frío y alguien le regala una túnica a alguien que está en la calle? Eso es, para el que necesita, eso es como, hermanos, es como darle un cariño a la misma alma de ellos. Bendito sea el nombre de Dios. El tener hambre y que una persona le diga, mira, aquí está este alimento. Para el que tiene abundancia no es nada, para el que tiene necesidad es mucho. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo triste de esta historia es que, bueno, esta mujer que era tan buena, se enfermó, dice la Biblia, y murió, ¿verdad? Se enfermó y murió. Y hicieron todo el ritual que había que hacerle a un muerto. La lavaron y la pusieron en la sala, ¿verdad? Y dice que cerca de Jope estaba Pedro, en Lida estaba Pedro. Y enviaron a 2 hombres a rogarle y le dijeron, no tardes en venir. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Que esto parecía como que si todo había terminado ya, este asunto para la gente de Jope, se había acabado la ayuda, ¿verdad? Si la gente tenía algo, hermanos, de esperanza. Es más, dice que la Biblia dice que las viudas la rodeaban llorando. O sea, es que cuando alguien bueno muere, yo creo que se va a hacer sentir, bendito sea el nombre de Dios. Y parecía, hermanos, que el trabajo de Dorcas había terminado, pero estaba predicando Pedro cerca de la ciudad de Lida, que quedaba como a 15 kilómetros más o menos de Jope. Entonces, conocían también que Pedro ya tenía fama de que el Espíritu de Dios estaba sobre él, y por eso es que lo mandaron a llamar. La Biblia dice que bajo la sombra de Pedro, dice, se sanaban los enfermos, ¿verdad? Y quizás al oír esto de Pedro, esto movió a la gente a decir, Pedro está cerca, ¿por qué no van y le llaman? Conocían, hermanos amados, la sanación del paralítico, cuando Pedro entró a aquella ciudad y le dijo a aquel hombre, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Habían oído cosas como eso. También Pedro, hermano, fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo, bendito sea el nombre de Dios. Basado en todo esto que había en la vida de Pedro, es que la gente de Jope mandó a un par de hombres a que fueran a decirle a Pedro, no tardes en venir a nosotros. Y Pedro dice que se levantó y fue con ellos. Llegó a la sala donde le rodearon las viudas llorando, dice la Biblia. Imagínense qué cosa más preciosa. Pedro ya había visto realizar a Jesús el milagro, hermanos, de la resurrección. Por eso es que atendió el pedido de los mensajeros y se levantó para ir a la ciudad de Jope. Se acordó del milagro de la hija de Jairo, cuando Jesús le había mandado a todos los curiosos a que salieran fuera. ¿Y qué hizo esto, hermanos? A Pedro lo movió a hacer lo mismo. Lo movió, hermanos, a que ellos
a que él hiciera esta oración a Dios, porque la Biblia dice, se puso de rodillas y oró. Bendito sea el nombre del Señor. Pidió que todo el mundo se saliera afuera. Y la Biblia dice, quedando en aquel momento solo, clamó y le pidió al Señor que levantara a aquella mujer. Y después él le dio una orden a aquel cuerpo y le dijo, Tabita, levántate, le dijo. Y ella, dice la Biblia, abrió los ojos. ¿Qué nos da a entender esto? Que una vez que ella se incorporó, hermanos, la palabra de Dios dice que muchos después que Pedro la presentó viva, muchos creyeron en el Señor. Toda la ciudad de Jope se enteró de la resurrección de Dorcas. Muchos creyeron al Señor por este gran milagro. ¿Y qué pasó ahí? El nombre del Señor fue glorificado. Esto muestra que Dios puede sacar algo bueno, hermanos, de una necesidad o de un momento difícil, incluso hasta de la misma muerte. Bendito sea el nombre de Dios, ya que Él, hermano, se adjudicó este poder. Le dijo a Marta cuando iba a resucitar a Lázaro. Marta le dijo, yo soy la resurrección, le dijo. Y Marta entendió que estaba hablando de la resurrección venidera. Y él le dijo, no, yo soy la resurrección. O sea, yo soy el que resucito. Yo soy el que puede dar vida. ¿Verdad? Y por eso es que la Biblia dice que Pedro, imitando a Jesús, le dijo, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, dice la Biblia, ella se incorporó. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí, amados hermanos, después de este gran milagro de Dios? Que ella podía después con gozo afirmar que este Dios le había tenido misericordia al darle la vida, porque eso es lo que recibe la persona cuando recibe un milagro, recibe vida, recibe misericordia. Porque este Dios es el único que tiene cuidado del espíritu de uno. Bendito sea el nombre de Dios. Job capítulo 10, 12 dice, vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. O sea, Dios tiene un cuidado hasta el día en que morimos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Además, el Salmo 103 afirma que este Dios de nosotros es el que tiene puras misericordias para nosotros, amados hermanos. Cuidado, ¿verdad? Perdón, rescata de cualquier cosa. Es el que, dice la Biblia, nos corona a nosotros de favores y misericordias. Bendito sea el nombre de Dios. Y Él es el que sacia toda nuestra boca de bienes, hermanos. De modo, dice, que podamos vivir rejuvenecidos cada día como el águila. Nosotros vemos a través de esta historia, amados hermanos, que aún las personas buenas, las personas piadosas, las personas que son como esta mujer, como Dorcas, bendito sea el nombre de Dios, también atraviesan penas y sufrimientos. También, hermanos, pasan por tribulaciones, ¿verdad? Pero también aprendemos de esta lección nosotros, que Dios puede cambiar la situación, por muy difícil que sea, en la vida de aquellos que son fieles. En la vida de aquellos que son fieles. Dios vio que las actitudes de esta mujer eran buenas. Todo lo que ella era y representaba. Creo que el milagro fue hecho no solo para devolverle la vida, sino para devolverle el bien a una ciudad, ya que ella, dice la Biblia, abundaba en buenas obras. Era una mujer muy, pero muy generosa. Y aquí es donde entra, hermanos amados, esta verdad, cuando dice, a Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ella le producía vida
a los pobres de Jope. Ella le producía ánimo y aliento a la gente de la ciudad. Entonces Dios le devolvió el bien dándole vida a ella. Le pagó muy tremendamente el Señor a ella. Muchas veces nosotros, escúcheme bien, y esto es algo de verdad, está en la Escritura, hermanos. Muchas veces nosotros, los creyentes, debemos ser moldeados en el camino. Debemos ser moldeados a obediencia de esta palabra. ¿Por qué? Porque también la Biblia registra un caso de un hombre que la Biblia dice, y usted conoce esa historia, el rico y Lázaro. Lázaro era pobre. Y la Biblia dice esto en capítulo 16 de Lucas, que este hombre, este Lázaro, era un mendigo. Era como de estas personas en necesidad, que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico. Y no solamente era mendigo, estaba enfermo, estaba lleno de llagas. Había un hombre rico y él se vestía de púrpura, de lino fino. Se recuerda que estos días hemos estado hablando de eso, que la púrpura y el lino fino era una ropa que usaban solo los poderosos, la gente noble, los de arriba, los gobernantes y los reyes. Pues este era un hombre rico y se vestía de esa manera. ¿Y sabe qué hacía? Dice la Biblia, todos los días, banquetes espléndidos, dice. ¿Sabe lo que es un banquete? Un lugar que hay abundante comida. En un banquete hay de todo. Y cuando dice que el banquete era esplendidez, o sea, banquetes con esplendidez, ¿sabe qué quiere decir? La esplendidez es cuando la cosa es sobreabundante, es ostentosa, la riqueza es ostentosa. Porque algo espléndido es algo en donde, ok, hay carne, pero es de la mejor. Hay frutas, pero están las mejores, las más caras. Entonces este rico vivía haciendo banquetes espléndidos. ¿Y qué dice la Biblia respecto a él? Que Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y que los perros venían a Lázaro y le lamían las llagas. O sea, la condición de él era fuertísima, hermanos. Pero mueren los dos. Aconteció que murió el mendigo, dice la Biblia, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también murió el rico y fue sepultado. Allá en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el Hades despertó el rico, en el seno de Abraham estaba Lázaro. Y dice que allá en el Hades el rico daba voces y le decía a padre Abraham, escúchame lo que pedía. Mire lo que pedía este rico. Le decía, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué pedía el rico? Pedía misericordia. Pero ¿qué le pedía Lázaro a él en la tierra? Le pedía también misericordia. Le pedía comida. Le pedía las migajas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Le contestaron. Abraham le contestó al rico y le dijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida. O sea, le dijo, fuiste rico, fuiste bendecido. Y Lázaro recibió males. Pero ahora este es consolado acá y tú eres atormentado donde estás. Y esto me dice a mí, hermanos, que esa misericordia que pedía Lázaro ahí a la puerta de la casa del rico, la pidió el rico cuando estaba en el Hades a la puerta del seno de Abraham. Sí, porque si nosotros somos hermanos espirituales, entendemos que este Dios de nosotros nos demandará aquello, hermanos, de lo que podemos hacer. Nunca de lo que no podemos,
Bendito sea el nombre del Señor. Le dijo: te ruego que envíes a la casa de mi padre a fin de que no vengan mis 5 hermanos, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico estaba siendo atormentado por aquellas llamas, como dice la Biblia. Y Abraham le dijo: allá tienen a Moisés y a los profetas tienen, a ellos deben oír. Y ahí está, hasta el día de hoy. No puede salir el que se ha ido para venirnos a dar un mensaje, bendito Dios, a nosotros aquí a la tierra. Los muertos, dice el libro de Proverbios y Eclesiastés, los muertos fenecen, desaparecen, nada saben. Bendito sea el nombre de Dios. No tienen oportunidad de retorno. Y por eso es que el mensaje lo predican los que estamos vivos. Allá tienen a los profetas, a los predicadores, a los pastores, a los evangelistas. Entonces él le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Pero el punto que le traía aquí de esta enseñanza es: el que no tiene misericordia en la tierra, de lo que carecemos aquí, careceremos allá arriba. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dorcas representa el lado positivo. Era una mujer que daba, que le prestaba, que confortaba los corazones de las viudas, que les ayudaba. Como dice el concepto, hermanos, el pobre, literalmente, el pobre es una persona que está necesitado y desprotegido, que no tiene lo que necesita para vivir. Y Dorcas le daba, aunque sea una migaja, un poquito, un vestido quizás le daba a cada persona, una túnica a los hombres que estaban en la calle, a los indigentes de Jope. Pero esto le valió tanto que el Señor hizo un gran milagro sobre la vida de ella. Y así dice la Escritura, porque la Biblia nos demanda hacer estas cosas. Proverbios 22:9 dice: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Cuando dice el ojo misericordioso, es que quiere decir que las personas tienen un buen ojo para ver a dónde está la necesidad. Y cuando lo sabes, la persona busca aliviar esas necesidades, las miserias de los demás. Y dice la Biblia que el ojo misericordioso, o sea, la persona que mira dónde está la necesidad, será bendito. Mire qué cosas más preciosas dice la Biblia. ¿Por qué será bendito o será bendecido? Porque le da su pan al indigente, al que tiene necesidad. Muchas veces, hermanos amados, cuando nosotros regalamos una hamburguesa, un pan a algo, a alguien, hermanos, ¿se da cuenta usted que estas personas viven con un hambre tremenda, hermanos? Y no vemos eso como algo, si lo vemos en peso económico, no es mucho lo que hay que invertir, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Dios bendiga a estas personas generosas que hay en el mundo, porque hay gente generosa, hermano, ayudando a muchas causas. Pero esta palabra es para los creyentes, para que nosotros también tengamos la cualidad de ser personas bondadosas. El libro de Eclesiastés capítulo 11 verso 1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y yo me figuraba en mi mente, hermanos, un río, y que uno tire un pedazo de pan, porque dice: echa tu pan sobre las aguas, y después de muchos días lo hallarás. Y yo me ponía en mi mente a pensar: sí, el pan lo voy a hallar más abajo, pero lo voy a hallar deshecho. Pero en realidad lo que quiere decir es que
El Señor nos está presionando a que si tenemos oportunidad, si la persona tiene cómo ayudar, haga el bien a los demás, que lo dé libremente, que lo dé como si lo está aventando, como si lo ha perdido, vaya. Eso es lo que quiere decir. Y que después más adelante, como dice el versículo, después de muchos días, ¿verdad?, encontrarás algún tipo de bendición, que no lo ha perdido la persona, más bien lo ha distribuido en la vida de la gente. Que cuando damos algo, lo demos pensando que lo hemos tirado o perdido. Ese versículo quiere decir: echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. O sea, vas a hacer, ¿verdad? No lo has perdido en sí, sino que lo has distribuido. Has hecho un bien, y de lo bueno que has hecho, recibirás. Lo encontrarás un beneficio, una satisfacción. Dios te lo va a pagar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La Biblia es tremenda, hermanos. Hebreos capítulo 13, verso 16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De acuerdo a nuestra pudencia, hermanos, de acuerdo a nuestra capacidad, debemos dar a las almas necesitadas, aquellos hombres que tal vez necesitan algo, hermanos. Dios es un Dios que nos incita, nos mueve a que podamos hacer bien a la gente, que ayudemos. Por eso dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua. Siente placer cuando lo haces, ¿verdad? Y luego dice: porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada cuando los creyentes tenemos estas actitudes. Va a bendecirnos, hermano, a través de su presencia a nosotros. Esto no es magia, esto no es decirle: usted da 20 y usted va a recibir 40. No, estos son los de la prosperidad que le dicen. Esto es fe, esto es obediencia a la palabra de Dios. Porque todo lo que hacemos, dice Pablo en el libro de Colosenses, sea de hecho o de palabra, hacerlo para la gloria de Dios, sabiendo que de Él también vamos a recibir recompensa. No espere que el pobre le va a devolver, no espere que el necesitado le va a regresar. Nuestras obras son vistas por Dios, amados hermanos, y por lo mismo serán pagadas y recompensadas por el Señor. Además, dice la Biblia, estos sacrificios, ¿por qué dice que son sacrificios? Porque hay personas que quizás no es que tienen de extra para dar, sino que dan hasta de lo que no tienen. Y dice la Biblia: de esto se agrada a Dios. Y eso es una cosa que nosotros debemos quedarnos con eso para nuestra propia vida. ¿Por qué, amados hermanos? Porque es importante, hermanos, despejar la mente, decir, no lo hago por esto, dejar las excusas. Yo digo claramente, si la persona tiene una pudencia, hermanos, para dar al que necesita, hermanos, bien hace. Es una obra que está siendo vista desde los cielos. Es una actitud correcta. Es una actitud de la mujer, hermanos, como dice la Escritura, que tiene cualidades o virtudes buenas en su vida. ¿Sabe por qué la Biblia manda que la mujer haga esto? Porque la mujer sabe, hermanos, como dice, balancear, equilibrar. Puede hacer que algo abunde. Dice un hombre: dale a la mujer un poco de harina y te hará pan. Dale a la mujer, dice, bueno, tantas cosas que dice ese hombre de la mujer. Dice: dale a la mujer amor y te dará felicidad. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de generar o multiplicar las cosas.
Y esto no puedo evitar de recordar a mi madre, hermanos, que siempre hasta el día de hoy me pregunto cómo hacía para que las cosas se le multiplicaran. Cuando nosotros éramos personas, hermanos, bueno, éramos una familia muy grande en casa. Y nosotros siempre mirábamos que había comida en casa. No comida de rico, no banquetes espléndidos, pero había comida, bendito sea el nombre de Dios. Y uno se pregunta el día de hoy cómo era que hacían la gente para hacer multiplicar las cosas. Lo mismo hoy en día, hermano, la mujer Dios le ha dado intelecto, capacidad, hermano, para que podamos hacer muchas cosas de algo poco, bendito sea el nombre de Dios. Yo me imagino a Dorcas, hermano, no que era una mujer costurera de alta costura como la gente habla hoy, no era una modista internacional, era que había puesto su talento y su corazón para ayudar a la gente de su tierra. Y Dios hacía multiplicar las cosas. Dios nos ha dado capacidades a nosotros. La Biblia, hermanos, no se equivoca cuando la palabra del Señor dice que esta mujer alargaba su mano al pobre. O sea, es decir, la extendía para ayudar. Extiende sus manos al menesteroso. Era una mujer gentil, buena, era amable, era generosa, hermano. Y Dios nos demanda a tener este tipo de cualidades a nosotras las mujeres. ¿Sabe? Debería ser de parte de nosotros una cualidad que debemos pedir a Dios que la podamos poner en práctica. La próxima vez que usted vea a alguien en necesidad, viera que a veces nosotros somos tocados por el Señor. Somos tocados, hermanos. Somos tocados, sentimos cierto toque de Dios. El Señor lo incita a uno, hermano, a hacer las cosas. Y muchas veces tenemos exactamente ni todo lo que necesitamos, sino menos de lo que necesitamos. Y Dios bendice grandemente estas acciones, hermanos amados. Por eso es que a veces cuando tengo que predicar, hermano, no solamente me disfruto el mensaje para mí, sino que me gusta motivar a la gente a que entendamos, hermanos, el plan que tiene Dios con las cosas. Dios es un Dios de recompensa, Dios es un Dios de verdad, un Dios de promesas, un Dios que cumple, hermanos. Si Él dice que lo volverá a pagar, hay que creer que Él pagará estas cosas. Si Él dice que la persona misericordiosa será bendita o bendecida, es que así es. Bendito sea el nombre de Dios, porque una de las cosas que debemos tener claro es que este Dios, nosotros no le quedaremos en deuda a Él. Nunca Él le va a quedar debiendo al hombre. La Biblia dice que si un vaso de agua damos a uno de sus pequeños, de ese vaso de agua que damos, recibiremos recompensa. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no le quedará debiendo a nadie. A nadie. Fíjese que cuando a uno le quedan debiendo o uno queda debiendo, quedamos mal. Pero Dios no le va a quedar mal a nadie. Porque Él es un Dios de verdad, como dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Él ha dicho que el hombre que presta al pobre, Dios le volverá a pagar. Dios va a bendecir a esa persona. Dios va a hacer que lo que el hombre tira para ayudar a los demás, lo encontrará más adelante. Si Él dice que estos sacrificios agradan a Él, es porque así es. Bendito sea el nombre de Dios y bendita sea su palabra. Yo espero que en algo Dios le toque su corazón, le motive a ser personas un poquito más dadivosas, más generosas en cuanto a esto, hermanos. Y usted dice, mire, haga el bien sin mirar que le van a devolver algo. Hágalo porque lo siente, hágalo porque el Señor lo demanda. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios nos ayude a nosotros a aplicar esta palabra en nuestra vida. Hoy quiero orar para que Dios bendiga nuestra vida. Padre y buen Dios que está en los cielos, le damos gracias porque usted es bueno, es grande y es un Dios maravilloso. Suyo es el poder y la gloria, suya es la magnificencia. Gracias por la palabra
que nos deja cada día para incitarnos, para enseñarnos, para instruirnos, Señor, en todo el bien que haya que hacer en esta vida mientras estemos, mientras usted nos regale la vida, Señor. Le pedimos que bendiga nuestros corazones, que trate siempre con nosotros, que bendiga vuestras almas, que ayude a la iglesia, que esta palabra, Señor, resuene en los corazones. Su palabra nos dice que necesitados siempre hay en el mundo. Estas almas también necesitan de su presencia. Que ojalá, Señor, estas almas puedan encontrar la verdad, se acerquen a la presencia suya, Señor, para encontrar el verdadero socorro de su alma, lo que necesitan, bendito Dios. Así como Lázaro, que a pesar que era mendigo, la Biblia dice que fue llevado al seno de Abraham, porque aquí tuvo sus males, pero tenía su momento para recibir sus bienes. Que toda alma en esta tierra, Señor amado, haga lo que corresponde hacer según su palabra, que conozcamos la verdad, que conozcamos al Dios verdadero. Le pido, Padre amado, que sea usted bendiciendo esta palabra en nuestros corazones, motivándonos, Señor, llevándonos a hacer lo que es correcto. Alabado sea su precioso nombre. Bendiga el trabajo de las manos de este pueblo, Señor, la abundancia que tienen, bendito Dios, la bendición de tener un trabajo, la bendición de tener, Dios mío, en sus manos aquello que suple su necesidad. Y nosotros sabemos que usted es el Dios todopoderoso que cumple cada una de sus palabras. Sea bendecido su nombre esta mañana, Señor. Le damos gracias porque usted es el bueno, es el grande, es el Dios maravilloso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que gracias, poderoso Dios, en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a dejar un canto, amados hermanos, que se titula Mi Mayor Trofeo. Está ya en el cielo. Voy a abrazar a aquel que escribió mi historia. Voy a encontrar mi mayor trofeo en el libro de la vida. Saber que mi nombre está escrito allá. Y cuando los portales del cielo se abran, tendré certeza que Dios me irá a llamar. Mi mayor trofeo es saber que un día en un coro celeste